Cuando tú digas, Jordi. Bien, buenos días a todos los periodistas que nos siguen a través de las redes sociales y a través de Internet en esta rueda de prensa para presentar la 16 edición de FIO, el 2021. Buenos días. Gracias por asistir a la presentación de la 16 edición de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO, que comienza este viernes, día 26, y finaliza el domingo, día 28. Este año, debido a la pandemia, la Dirección General de Turismo ha optado por una feria en formato virtual. La mayoría, casi todas las actividades, se retransmitirán en una plataforma digital en la web www.fioextremadura.es, incluida la inauguración, que será este viernes a las 11 de la mañana y a la que asistirá el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, el director general de Tour España, Miguel Sanz, y el alcalde de Serradilla, Francisco Javier Sánchez Vega, entre otras autoridades. A pesar de las circunstancias, FIO llega a su 16 edición con una programación muy atractiva para los profesionales del turismo y de la naturaleza y para el público en general. Un nutrido programa de más de 40 actividades y eventos para profesionales y público final. Un programa nutrido de más de 40 actividades y eventos para profesionales y público final. Esta ha sido precisamente una de las claves de su éxito durante los últimos 16 años, es decir, organizar durante 3 días un conjunto de iniciativas para los profesionales del turismo, la naturaleza y la fotografía, y otras de carácter más divulgativo y lúdico para todos los públicos. Ahí está parte del éxito de FIO durante estos 16 años. Quiero destacar que FIO es la feria decana de España en su sector y la segunda más importante de Europa, y ha contribuido a situar a Extremadura en el mapa de los mejores destinos para la observación de aves de la naturaleza y las aves en el ámbito internacional, y contribuir al desarrollo de los territorios rurales y urbanos de nuestra región, a llenar nuestras casas rurales, a intermediar las agencias de viaje, a los guías de naturaleza, al desarrollo rural, a fijar población, a crear empleo, a crear un nuevo producto especializado que es vanguardia y que puede ser imitado por otros segmentos turísticos. Durante 16 años se ha hecho una apuesta por la especialización de este segmento y se ha llegado lejos y se ha llegado a muchos lugares. Somos líderes en España en este tipo de turismo gracias a nuestros recursos naturales. Tenemos más de 50 espacios protegidos y ornitológicos. En nuestra región pueden verse hasta 355 especies de aves a lo largo del año y por contar con un sector altamente especializado. La importancia que les hablaba a ustedes hace un momento de la especialización del turismo, de la profesionalización del turismo. Y prueba de esta apuesta por la especialización, por la profesionalización, es el Club Birding en Extremadura, pionero en España, que reúne a un centenar de socios de todos los sectores, públicos y privados, entre ellos alojamientos, guías de naturaleza, empresas de servicios fotográficos, agencias de viaje, oficinas de turismo y centros de interpretación, y cuyo objetivo es impulsar el turismo ornitológico y ofrecer un servicio de calidad al cliente.
Quiero recordar que Extremadura fue pionera en España en la creación de un club de productos turísticos de estas características. Por lo tanto, reafirmamos hoy en la presentación de FIO nuestra apuesta por la cooperación público-privada con productos concretos y, sobre todo, a través de los clubes de productos. 100 miembros en el Club Birding de Extremadura. Porque juntos somos más fuertes, porque juntos llegamos más lejos, porque juntos nos complementamos y porque los retos son importantes. Por eso es esa apuesta por la cooperación público-privada y por la especialización. En 2021, y esto es muy importante, FIO refuerza su vocación internacional. Bajo el claim Extremadura, puente entre Europa y América, pretendemos poner la mirada en los casi 1.000 millones de viajeros potenciales de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Casi 1.000 millones de potenciales viajeros, donde nos une una historia, donde tenemos que sacar más jugo, más sinergia, más potencialidad Extremadura a esta historia rica de siglos de Extremadura con América Latina. Por lo tanto, el cartel de este año es obra de la ilustradora colombiana. Hemos querido tener ese gesto también internacional y encargar este cartel a Paula Andrea Romero. Y además van a participar expertos de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, etcétera. Van a participar en las conferencias, en los coloquios de diferentes temáticas, como turismo, naturaleza, arte, fotografía. A modo de ejemplo, miren ustedes que he hablado de 40 y tantas, creo que son 42, 43 las actividades y eventos, pero por explicar un ejemplo que ilustre esto que estamos diciendo, quiero significar, por ejemplo, este viernes a las 5 de la tarde, habrá un webinario de arte y naturaleza sobre las iniciativas internacionales en las artes para un ecoturismo con valores y pretende establecer una sinergia entre el turismo de naturaleza y el turismo cultural a través del concepto del arte y la naturaleza, dada la sensibilidad y la demanda de los propios turistas. Y van a participar personas y expertos y experiencias de buenas prácticas del arte y de la naturaleza de Extremadura, donde desde los Barruecos, ese espacio de arte de los Barruecos, o donde también en la isla, en Plasencia, esos carteles, esos grandes murales que durante estos años hemos estado pintando, haciendo esa mirada a las aves en los espacios urbanos, pero también participantes y experiencias de buenas prácticas de Galicia, de Santiago de Chile, de Brasil, de Castilla y León, de Inglaterra y de Portugal. Es un mero ejemplo que ilustra, que concreta precisamente esta visión internacional. Algo potente, algo para aprender, para intercambiar, para conocer, para lo que es una feria, lugar de encuentro, de intercambio, de aprender, de cooperar. Con esta mano tendida de Extremadura a Latinoamérica, queremos intercambiar conocimientos y experiencias entre dos territorios con un gran potencial para desarrollar el turismo ornitológico. No olvidemos que Sudamérica está considerada la región del planeta con la mayor diversidad de avifauna y que Extremadura es, como apuntaba anteriormente, una referencia ineludible en Europa. Pero FIO también mira a otras latitudes e incluye en su programación a especialistas de España, Portugal, Grecia, Estados Unidos y Taiwán, que compartirán su experiencia y sus proyectos en ámbitos como el ecoturismo, la conservación de la naturaleza, el arte o la organización de eventos ornitológicos. Quiero subrayar esa actividad potente de presentación del arranque de todos los organizadores mundiales de ferias de turismo ornitológico que va a tener durante esta FIO. La presentación ya de esa organización mundial de organizadores de feria de FIO. Destacarlo también, lo tienen ustedes en
en el dossier informativo que prensa les va a facilitar. La bolsa de contratación es una de las actividades estrella. La bolsa de contratación, que este año se denomina FIO B2B, son encuentros profesionales. Es otro buen ejemplo del carácter internacional de la feria. Desde mañana, atención, desde mañana miércoles y hasta el viernes, 116 empresas celebrarán reuniones virtuales para hacer negocio y abrir nuevas oportunidades. En esta bolsa participan 43 compradores, agentes de viajes especializados en turismo de naturaleza y ornitológico, de los que 23 son españoles y 20 internacionales, y 73 vendedores, empresas de club building en Extremadura, agencias receptivas extremeñas y expositores de FIO. Por lo tanto, la bolsa de contratación de FIO B2B es la mayor bolsa de contratación de profesional de aves de España y la segunda más importante de Europa. El concurso de fotografía de naturaleza, las aves silvestres, organizado por la Dirección General de Turismo y en la que también participa la Dirección General de Sostenibilidad, es cada día más conocido dentro y fuera de España. Este año hemos recibido 5.406 imágenes de 37 países de todos los continentes. Europa, América, Asia, África, Oceanía. Sin duda, el concurso de FIO es una herramienta que visibiliza de forma real la proyección del destino Extremadura en el mundo. Pensemos que profesionales, fotógrafos de los 5 continentes participan en FIO. ¡Qué potente! ¡Qué potente! Necesitamos herramientas sostenidas en el tiempo, 16 años, que Extremadura la proyecten en el mundo. Y este concurso lo hace. El sábado 27, a las 10:30 de la mañana, se realizará una actividad presencial en el Centro Cultural El Cuartel de Mirabel. La inauguración de la exposición de una selección de fotografías finalistas en gran tamaño correrá a cargo de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores, donde también participará, por supuesto, el alcalde de Mirabel. Y durante el mes de marzo se podrá visualizar esta espectacular exposición. Hemos querido tener este gesto, una vez más, no damos puntadas sin hilo, como una apuesta por el turismo rural, por los pueblos, por el desarrollo, por llevar allí esas actividades. Y durante el mes de marzo podrán ver esta exposición todas las personas de Extremadura que ya invitamos. Y además será itinerante, podrá ir esta exposición a otros destinos urbanos, donde también con el Cernícalo Primilla hemos creado un producto potente para observar aves en las ciudades. El domingo, a las 20 horas, se dará a conocer el ganador absoluto de la 16 edición, así como los vencedores de las diferentes categorías y el premio especial Fotógrafo Extremeño. La gala se retransmitirá en la plataforma virtual de FIO y será presentada por Roberto Brasero, responsable de la información meteorológica de Antena 3. Como les decía al principio, y voy terminando, esta feria tiene una vertiente profesional y otra dirigida a un público más general. Las personas que accedan a la plataforma podrán ver desde 4 rutas virtuales por Monfragüe, que hemos estado grabando en el último mes, hasta los vídeos de 13 talleres y actividades infantiles y familiares. Por mencionar un taller, el taller de pintura, que la colombiana artista del cartel va a dar un taller de pintura, ¿no? Además, durante el fin de semana se han previsto 3 rutas presenciales que recorrerán lugares emblemáticos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, como el entorno de Villarreal de San Carlos o el embalse de Arrocampo. Les emplazo, finalizo.
También a la inauguración de la exposición de estas 50 imágenes finalistas del concurso de fotografía, que aunque será bajo invitación por las condiciones de pandemia, les invito sobre todo a visitarla posteriormente durante todo el mes de marzo. Quedarán impresionados. Durante el fin de semana pasado hemos calentado motores con actividades presenciales de Artefío en Plasencia y Observación en Trujillo, así como la novedad de actividades de la Ruta del Castillo de Mirabel, la Ruta de las Palabras y la observación de aves desde el Barco del Tajo en Serradilla. Como pueden comprobar, Extremadura será durante esta semana la capital internacional del turismo de naturaleza y la observación de aves. Les invitamos a inscribirse ya en la plataforma virtual de FIO y a disfrutar de su programación, de las más de 40 actividades y eventos programados. Muchas gracias y quedo a disposición de sus preguntas. Hola. ¿Sí? Puedo, mira, aparte Perdón, de FIO le quería... ¿Sí? Radio, televisión. Canal Extremadura Televisión. Gracias, es que muy bien. Sí, mira, quería preguntarle si desde la Junta se apuesta por la Semana Santa. Estamos aquí con FIO intentando actividades presenciales. Tenemos también a las puertas la Semana Santa. Queríamos saber a día de hoy qué postura tienen. Se escucha muy alto. Lo que ha preguntado sobre la Semana Santa. Vale. Bueno, pues la Semana Santa, los que son responsables de las organizaciones de las procesiones, que son los señores obispos y las cofradías, ya han tomado la decisión respectiva teniendo en cuenta las situaciones de pandemia. Y lo que yo les puedo decir es que confío, damos el pistoletazo de salida progresiva, sensata, pasito a pasito, a una recuperación, a un renacer del turismo en los próximos meses en Extremadura, que van a ir siempre a mejor, salvo si hay situaciones que siempre la pandemia manda, ¿no? Pero confío, damos ese pistoletazo de salida. Las medidas consensuadas y dialogadas en la mesa de la hostelería recientemente con el sector, porque este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que escucha y este es un gobierno que siempre ha optado por lo principal, y es que la gente lo que quiere es trabajar, las empresas lo que quieren es trabajar. Pues con esas medidas de flexibilización nos decían el lunes pasado que ya se ha notado que la hostelería ha ido a mejor, que ha tenido ya movimiento. Hoy mismo también algunos hoteleros ya hablan también de que ha empezado a haber ya reserva. Por lo tanto, yo estoy convencido que pasito a pasito vamos a ir a mejor durante esta Semana Santa, durante toda la primavera, el verano y el otoño. Tengamos en cuenta que tenemos que comparar cosas homogéneas. Y con esto termino a su pregunta, que es momento de pandemia con momento de pandemia. Es decir, claro, todas las comparaciones que hagamos sobre la Semana Santa del año 19, que fue el año récord en turismo, pues son las que son. Por lo tanto, tendremos, y espero y confío, mejor Semana Santa que la del año 2020. Es sobre la cartilla de vacunación. Galicia ya ha dicho que está de acuerdo para el hecho de que a la hora de moverse los turistas pues vayan vacunados, se tenga esa seguridad y bueno, pues que sea eso un turismo seguro, ¿no? ¿Qué postura tiene hacia esa cartilla de vacunación? Nosotros hemos defendido y hemos trabajado intensamente de la mano de la Secretaría de Estado del Turismo y del sector en las guías profesionales de aplicar todas las medidas para que los establecimientos sean seguros. Y hoy hay que decir que todos los establecimientos en Extremadura, tanto de hostelería como de turismo, hoteles, casas rurales, restaurantes, bares, etcétera, tienen aplicadas esos protocolos y esas condiciones. Por lo tanto, ya otras iniciativas ya más particulares de cada comunidad autónoma, pues hace lo que crea conveniente en la línea en esta dirección. Pero hoy lo que podemos decir es que Extremadura es un destino seguro,
que Extremadura reúne todos los requisitos para un turismo no masificado, para un turismo al aire libre, en nuestros espacios naturales, en nuestras pequeñas ciudades, que son Extremadura, todas son de pequeña escala, y que es un turismo de alto valor añadido. Por lo tanto, tenemos todo lo que el turista post-COVID pide: seguridad, espacios abiertos, autenticidad y, sobre todo, una excelente relación con la gastronomía y con los extremeños, que acogen hospitalariamente de forma fantástica a todo viajero. Que turismas internacionales o de territorios que estén, digamos, más contaminados, que le vayan a pedir el hecho de que se hayan puesto la vacuna. Vamos a ver, paso a paso. Hoy la situación es la que es. Hay prácticamente 13 comunidades autónomas que tienen cerramientos perimetrales. No digamos ya a los estados, y que exigen diversas herramientas, PCR, pruebas, etcétera. Yo con esta pregunta lo que quiero aprovechar es para mandar un mensaje muy claro a los extremeños: consumir turismo en Extremadura, conocer Extremadura en estos meses de marzo y abril. Este es el mensaje esencial. Todas las comunidades autónomas que rodean Extremadura están cerradas perimetralmente. Castilla y León hasta mayo. Sin fecha, Castilla-La Mancha. Lo va a ir revisando Andalucía. Por lo tanto, es nuestro momento en este estado de la cuestión, hacer turismo en Extremadura, movernos. Ya sabemos que no es suficiente, pero es que los cerramientos perimetrales de las comunidades autónomas no los decidimos desde turismo. Por lo tanto, vamos a tener confianza en la vacunación, vamos a tener confianza en que poquito a poco, en la medida en que avance la vacunación y bajen los contagios, algunas de las comunidades vayan abriendo sus cerramientos perimetrales. Trabajemos desde la confianza, trabajemos desde la responsabilidad. Hoy, mientras que la vacuna llega a todo el mundo, la vacuna somos nosotros. La vacuna somos nosotros. Responsabilidad, responsabilidad y responsabilidad. Gracias. Gracia Cáceres, de Televisión Española. No escucho. Adelante, Gracia, no te oímos. Ahora sí, ahora sí. Es que tenía un problema, creo, con el micro. ¿Me oís ahora? Sí. A ver, yo quería preguntarle, más que por la Semana Santa, por el anuncio que hacía ayer la ministra sobre la posible, o más que probable, reinicio de los viajes del Inserso en septiembre. Sí. Bueno, en primer lugar decía que este Gobierno escucha y dialoga de forma permanente con el sector. Hace unos días precisamente estábamos en contacto permanente con la Asociación de Balnearios de Extremadura y con las agencias de viaje, que aprovecho para lanzar un saludo de afecto, de apoyo, y que están teniendo también ayudas por parte de la Junta de Extremadura, en concreto de la línea que ha establecido la Consejería de Economía. Bueno, pues yo creo que es una noticia de esperanza. Es una noticia de esperanza el que a partir de septiembre se puedan abrir los viajes del Inserso. Sobre esta medida, pues es competente el Gobierno de España, el Ministerio de Políticas Sociales, de Turismo estamos ahí también, y bueno, pues lo que esperamos es que en el futuro todo este programa se siga rediseñando tal y como ya hemos venido planteando en Extremadura, ¿no? Un nuevo modelo del Inserso para el siglo XXI, pero pasito a pasito. Yo creo que lo primero es un mensaje optimista que lanza la ministra Reyes Maroto de abrir en septiembre, y supongo pues que ya están estableciendo todos los mecanismos. Después de llevar tantos meses cerrados, pues todo necesita una operativa. Por lo tanto, yo creo que es esperanza. Eso es un indicador también de que las previsiones en septiembre va a estar muy avanzada la inmunidad de rebaño. Por lo tanto, que se pongan
a lanzar ya y a mover entre comunidades a colectivos que están vacunados, pues yo creo que es positivo. Esperanza es la respuesta y positivo. No sé si Extremadura se plantearía ofrecer un producto concreto o hacer alguna campaña en concreto para ofrecer determinado tipo de turismo, teniendo en cuenta que la pandemia va a hacer que se busquen, digamos, zonas menos masificadas, mucho aire libre, mucha naturaleza. No sé si estamos pensando en un producto concreto para este sector, a la vista de que es posible pues esa vuelta, ¿no?, de los mayores al turismo. Bueno, yo hoy la cabeza, disculpe, estoy más centrado, la tengo en FIO y esta semana, si es tan amable, yo sé que cuando nos ponemos aquí pueden preguntar y yo intento responder. Toda mi preocupación es que la 16 edición de FIO sea un éxito. Ha sido un reto personal para nosotros también y profesional, para todo el equipo, tanto de trabajadores de la Dirección General, de GP, de FEVAL, que agradezco también que tiene parte del encargo. Pero nada más le puedo decir que desde la Dirección General de Turismo, desde la Consejería de Cultura y Turismo, ya nos hemos ofrecido al Secretario de Estado a participar profesionalmente en ese nuevo diseño del inserso del siglo XXI. Por lo tanto, nosotros ya nos hemos ofrecido, si nos convocan y son receptivos a nuestra propuesta, pues ahí en esos espacios de trabajo es donde se diseñarán medidas y propuestas. De momento es un programa de ámbito nacional muy importante para nuestras agencias de viaje en Extremadura, para nuestros balnearios, y yo creo que la noticia es positiva. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, compañeros, muchas gracias, director. Gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros.